Hola, hola, muy buenos días a toda la comunidad educativa de las instituciones educativas Alfredo Koch Arango y San Vicente de Paul. Vamos a sentar por acá. Y lo primero que nosotros queremos hacer es presentar a todo el equipo de los que estamos acá trabajando, que es el grupo educativo Aula Moderna. Entonces vamos a presentar un momento a los que estamos acá, que es Laura. Todos nosotros somos licenciados en... Buenos días, yo soy Laura. Ella es Laura Romero. Por acá tenemos a nuestro licenciado en música. Buenos días. Sergio. Buenos días. Ven para acá, Sergio. Sergio Giraldo. Y tenemos a nuestro licenciado en lengua castellana, que es Andrés Vega. Acá. Y ya después. Listo. ¿Y quién les habla? Laura Zuluaga, licenciada en lengua castellana. Les damos una bienvenida muy especial a este espacio. Esperamos que sea un espacio muy cálido para ustedes, muy agradable y sobre todo lleno de muchos aprendizajes. Lo que vamos a hacer en este taller es aprender algunos asuntos sobre la narración creativa, sobre cómo dejar volar nuestra imaginación para crear historias. ¿Sí? Y además para saber que esto de crear historias, esto de la lectura y de la literatura no debe ser un asunto a veces de punto aburrido, como les parece, sino que todo lo contrario, un asunto que nos divierta muchísimo. Vamos a aprender a hacer propiamente un teatro en sombras y vamos a aprender también a propósito de todas estas virtudes que nos da la oscuridad y la luz y cómo la mezcla de estos dos elementos puede generarnos un sinfín de posibilidades para narrarnos. Entonces, no sé nomás, vamos a comenzar con una narración y esperamos que la disfruten. El mito de Prometeo. Al principio de los tiempos, hace muchos millones de años, sobre la tierra solamente existían los dioses, que eran los seres inmortales. Ellos eran los únicos que habitaban toda la extensión de la tierra. Pero llegaron un momento, los dioses, esos seres inmortales y capaces de todo, de crear absolutamente todo, de crear las aguas, las montañas, la luz, el viento, los cielos, se dijeron a sí mismos: sobre la tierra debemos crear unos dioses mortales para que nosotros, estos seres inmortales, podamos gobernar. Fue así como los dioses crearon los distintos animales, todos los seres mortales. Y se encargó a Epimeteo, que era hermano del titán Prometeo, lo encargó de que repartiese entre todos los animales, entre todos esos seres mortales, los dones para que ellos pudiesen sobrevivir sobre la tierra. Fue así como algunos animales Epimeteo los dotó de gran tamaño, además de un pelaje espeso, garras y dientes para defenderse y conseguir su alimento, que era carne. A otros, en cambio, les dio como alimento los frutos y la hierba y todo lo que brotase sobre la tierra. Algunos animales, a cambio de gran tamaño, los hizo muy pequeños, con la capacidad de correr y los hizo muy altos. Hubo otros animales a los cuales dotó de alas para volar y volar y volar sobre los cielos. A otros mortales, Epimeteo les dio la capacidad de respirar bajo el agua y les dio unas aletas para poder nadar. Pero hubo un ser al cual Epimeteo olvidó por completo, pues no era lo bastante profesor. Se le habían acabado todos los dones para los seres mortales que habitaban sobre la tierra y quedó por allá arrinconado un ser pequeñito, desnudo e indefenso,
Un ser que no tenía garras, ni un pelaje espeso, y no tenía unos dientes grandes para defender. Y ese ser, no sabes de quién estoy hablando. Ese ser era el ser humano, nada más y nada menos que los hombres y las mujeres. Entonces Prometeo, que amaba muchísimo a la raza humana, le dijo a Zeus, le imploró que le otorgase algo a los hombres para que pudieran subsistir. Y fue así como Zeus les dio a los hombres el fuego. El fuego para los hombres y las mujeres sobre la tierra podían cocinar sus alimentos, defenderse del frío y ahuyentar a los demás animales. El fuego era un elemento que le daba vida a la sociedad humana. Pero un día, Prometeo, que era un titán un poco rebelde con los dioses, decidió jugarle una trampa a Zeus. Y fue así como, en las ofrendas que los hombres hacían a los dioses, Prometeo escondió una gran cantidad de huesos cubierta de productos saltados. Y Zeus, creyendo que era un chiquito manjar de carne, se comió todos los huesos. Entonces, Zeus se llenó de furia contra los hombres por esta trampa. Zeus, lleno de furia, le quitó el fuego a los hombres. Entonces, fue como Prometeo decidió robar de nuevo el fuego del taller de Atenea para entregárselo a la humanidad. Además, le robó a los dioses la carne para que los hombres pudieran generar y mantener el fuego y así no dependieran de los dioses. Zeus, otra vez muy furioso ante tal afrenta, decidió vengarse de los hombres y de esta manera construyó una mujer hermosa y muy cautivadora. Afrodita, que era la diosa de la sensualidad y de la inteligencia, dotó a esta mujer de una belleza extraordinaria, tanto como las diosas, y la envió a la tierra. Prometeo se enamoró de esta mujer que se llamaba Pandora y se casó con ella. Pandora, como regalo de boda, recibió una pequeña caja, pero le dijeron que la única condición era jamás abrir la caja. Pero Zeus, viendo que Pandora era hermosa, decidió guardar en esa caja todos los males de la humanidad. Así fue como Pandora, un día, impulsada por mucha curiosidad, abrió la caja. Y de la caja salieron todos los males que agobian a la humanidad: la pobreza, la avaricia, la envidia, la muerte y la enfermedad. Lo único que quedó en la caja, muy asustada, fue y de esta manera es lo último que cuando a todos los seres humanos agobian los demás.
Ahora, teniendo como elemento principal de este espacio el fuego, que es el elemento generador de luz, vamos a hablar de una narración que nos convoca en esta fiesta del libro de la cultura. Vamos a hablar del libro de la selva. El libro de la selva está lleno de muchas historias, pues es toda una narración en mosaico, es decir, una narración que a su vez recoge otras historias más pequeñitas que se contienen ahí. Está, por ejemplo, la historia de Mowgli, el niño criado por lobos. Está también la historia de Kalanak, que es un valiente elefante, o la historia de Ricky Tiktaalik, que es una valiente mariposa. Pero la historia que queremos contarles, precisamente en esa confluencia de luces y sombras, es una que está en el segundo libro de la selva y se llama El milagro de Purun-Bhagat. Así que vamos a pedir a nuestros productores que están acá también detrás de todo esto en vivo, que nos muestren esta maravillosa narración que nosotros hemos preparado para ustedes. El milagro de Purun-Bhagat, por Rudyard Kipling. Hace mucho tiempo hubo en la India un hombre que era el primer ministro de uno de los estados del país. Era un brahmán y pertenecía a una casta tan alta que el tema de las divisiones sociales no le preocupaba. El milagro de Purun-Bhagat, por Rudyard Kipling. Hace mucho tiempo hubo en la India un hombre que era el primer ministro de uno de los estados del país. Era un brahmán y pertenecía a una casta tan alta que el tema de las divisiones sociales no le preocupaba demasiado. Purun Das, pues así se llamaba este hombre, desde muy joven comprendió que quien quisiera salir adelante en el mundo tenía que llevarse bien con los ingleses e imitar todo lo que ellos consideraran bueno. Y eso fue lo que hizo aquel joven brahmán, que contó con la ayuda de una buena educación inglesa en la Universidad de Bombay y con astucia fue subiendo, paso a paso, hasta llegar a ser el primer ministro del reino. En realidad tenía mucho poder. Y por si no lo sabíais, en aquellos tiempos la India era una colonia del Imperio Británico. Purun Das creó colegios para niñas, construyó carreteras y fundó hospitales estatales, con lo cual el Ministerio de Asuntos Exteriores y el gobierno de la India estaban felices. Purun Das creía fervientemente que lo que era bueno para un inglés era el doble de bueno para un asiático. Así, el primer ministro se convirtió en el amigo más agasajado de virreyes, gobernadores y subgobernadores, además de conocer a las enormes multitudes de turistas que recorrían la India de arriba a abajo, dando lecciones sobre cómo había que hacer las cosas. En su tiempo libre,
Todo le era igual a Purun Das, o Purun Bhagat, como se llamaba a sí mismo ahora. La tierra, la gente y la comida eran todos lo mismo, pero inconscientemente los pies le fueron llevando hacia el este y hacia el oeste, desde el sur hasta el norte y a lo largo y ancho de toda la India, hasta que un día vio la línea lejana del gran Himalaya. Allí, dijo Purun Bhagat, allí me sentaré a adquirir sabiduría. Y el viento frío del Himalaya le silbó en los oídos al avanzar por el camino que lo llevaba del Himalaya al Tíbet. Una tarde, luego de un ascenso de 2 días, se encontró frente a una gran cordillera y a la sombra de unos árboles había un templo abandonado. Purun Bhagat barrió el suelo de piedra dejándolo limpio y se preparó un pequeño hogar de barro en la parte trasera del templo. Extendió la piel de antílope sobre una capa de hojas secas, se colocó el bastón bajo el brazo y se sentó a descansar. Aquí hallaré la paz, dijo Purun Bhagat. A los pies de la ladera había un valle, y en cuanto los aldeanos del valle vieron que había humo en el templo abandonado, el sacerdote del pueblo subió por los terraplenes de la pendiente para saludar al forastero. Cuando su mirada se encontró con la de Purun Bhagat, hizo una reverencia profunda, cogió el cuenco limosnero sin decir ni una palabra y volvió al pueblo diciendo: «Por fin tenemos un santo. En mi vida he visto un hombre semejante». Entonces todas las esposas del pueblo se esmeraron para hacerle a Purun Bhagat la comida más sabrosa. Purun Bhagat comió y dio las gracias al donante. Tenía la intención de quedarse. El sacerdote dijo que todos los días se encargaría de que su cuenco de limosna estuviera siempre a las afueras del templo para alimentar a Purun Bhagat, pues todos los aldeanos se sentían honrados de tener ahora un santo entre sus montañas. Aquel día se acabaron para Bhagat los viajes. Había llegado al sitio que le estaba destinado, a la paz y la tranquilidad. En aquel momento el tiempo se detuvo y él, sentado a la puerta del templo, no sabía si estaba vivo o muerto, si era un hombre con capacidad para controlar los miembros de su cuerpo o si era parte de las montañas, las nubes, las lluvias y la luz del sol tan invariables. Se ponía a repetir un nombre en voz baja cientos y cientos de veces, hasta que con cada repetición le parecía irse separando de su cuerpo más y más, elevándose hasta llegar a las puertas de un descubrimiento formidable.
pero justo en el momento en que se empezaba a abrir la entrada, su cuerpo le arrastraba, obligándole a volver atrás, y con pesar se daba cuenta de que seguía encarcelado en la carne y los huesos de Purun Bhagat. Todas las mañanas, el cuenco era colocado silenciosamente fuera del templo y las mujeres y los niños se encargaban de llevarle el alimento a su santo. Los langures, los grandes monos del Himalaya con sus bigotes grises, fueron los primeros en acercarse a aquel hombre que yacía meditando en el monte, como era de esperar, porque son la curiosidad personificada. Y ellos decidieron que aquel ser humano que estaba tan quieto era inofensivo. Uno a uno, todos los animales del bosque fueron aproximándose a Purun Bhagat, al principio tímidos y recelosos, pero con el pasar de los días y de las noches se acurrucaban en torno a él para dormir en su manta. Fue así como llegaron los ciervos, los monos, los lobos y hasta las águilas para compartir la fogata y el alimento que aquel hombre les ofrecía. Purun Bhagat los llamaba a todos mis hermanos, y bastaba con que aquellos animales oyeran su voz grave llamándolos para que acudieran a reunirse con él. Desde la aldea, los pueblerinos observaban las siluetas de los animales conviviendo en armonía con el santo, como llamaban ellos a Purun Bhagat, y debido a esto, la fama de obrador de milagros que Bhagat tenía se reafirmó, pues poseía el lenguaje secreto de los animales y estos acudían a él. Sin embargo, los milagros eran lo último en que a él se le había ocurrido pensar. Estaba convencido de que todo era un gran milagro, y un hombre que piensa eso ya tiene algo en que basarse. Día y noche se afanaba en encontrar un camino que llegara al corazón de las cosas, que le llevara de vuelta al lugar de donde procedía su alma. Y así, pensando y pensando, el pelo acabó llegándole hasta los hombros y su piel se había arrugado como un pergamino. El pueblo había cambiado poco. Las esposas de la aldea, los hombres y el sacerdote eran más viejos ahora. Y si se preguntaba a los aldeanos durante cuánto tiempo había vivido su santo en las ruinas del templo en el monte, contestaban siempre. Cierta noche, Purun Bhagat echó mucha leña a su hoguera, pues estaba convencido de que sus hermanos, los animales, necesitarían calor. Pero no llegó ni un solo animal al templo, aunque los llamó muchas, muchas veces. Fue en mitad de aquella noche oscura, con la lluvia golpeando como 1000 tambores, cuando se despertó al sentir un tirón en la manta y estirando un brazo tocó la manita de un langur. Él lo invitó a abrigarse con su manta, pero el langur seguía tirando de su manta con desespero. También llegó el gran ciervo, chocando con ahínco sus cuernos contra la puerta. El animal bajó la cabeza en dirección a Purun Bhagat y pateó nerviosamente, resoplando con fuerza por el hocico medio contraído. «Deberías tranquilizarte», dijo el Bhagat. Pero el ciervo le empujó hacia la puerta y mientras lo hacía, Purun Bhagat oyó el ruido de algo que se abría, suspirando, y vio 2 losas del suelo separándose y el suelo de la montaña removiéndose. «Ahora lo entiendo», dijo Purun Bhagat. «No culpo a mis hermanos por no haber venido a sentarse junto al fuego esta noche. La montaña se está viniendo abajo». Pensó entonces en todos los habitantes de la aldea y recordó lo caritativos que habían sido con él durante tantos, tantos años. «Indudablemente debo ir a avisar a los de abajo. Vos, hermano siervo, prestadme vuestro lomo, pues yo solo tengo estos 2 pies». Se asió al cuello del ciervo y con la mano izquierda tomó una antorcha en alto y salió del templo, descendiendo a toda prisa hasta la aldea. Al llegar a la aldea, Purun Bhagat golpeó con su bastón en las ventanas de la casa del herrero mientras la antorcha resplandecía. «¡Arriba y a la calle!», gritó Purun Bhagat, y se sorprendió ante su propia voz, pues hacía años que no le hablaba a un hombre en voz alta. «La montaña se cae, la montaña se está viniendo abajo, arriba y a la calle todo el pueblo».
Los aldeanos se precipitaron a la calle y a la luz del fuego todos vieron al gran santo que vivía en los montes, rodeado de todos los animales que no lo dejaban solo. «Cruza del valle y subid al monte opuesto», gritó Purun Bhagat. «Que no se quede nadie, nosotros os seguimos». Y todos echaron a correr como solo los montañeses saben correr, pues sabían que cuando hay un derrumbamiento de tierra se debe subir a la parte más alta del lado opuesto del valle. Fueron ascendiendo por la montaña opuesta, llamándose unos a otros por sus nombres, y pisándole los talones, subía trabajosamente el enorme ciervo, cargado con el peso de Purun Bhagat, que se estaba quedando sin fuerzas. Al fin, el ciervo se detuvo a la sombra de un pinar espeso, a más de 150 metros de altura sobre la pendiente. Su instinto, que le había advertido que iba a haber un derrumbamiento, le decía que aquel lugar era seguro. Purun Bhagat, medio desmayado, se dejó caer junto a él, pues la lluvia helada y aquella subida precipitada lo estaban matando. Pero primero gritó a la muchedumbre que tenía delante: «Parad y contad cuántos sois». Después susurró al ciervo: «Quedaos conmigo, hermano, quedaos hasta que muera». En el aire se oyó un suspiro que se convirtió en murmullo, y un murmullo que se convirtió en rugido, un rugido que sobrepasaba los límites de lo tolerable para un oído humano, y la ladera donde estaban los aldeanos recibió un impacto en la oscuridad, una fuerte sacudida. Entonces, una nota firme, profunda y clara como el do de un órgano, apagó todo lo demás durante, quizá, unos 5 minutos, mientras los pinos temblaban hasta las raíces, hasta que aquel estrépito fue desapareciendo gradualmente. Todos los aldeanos se acurrucaron bajo los pinos y esperaron a que llegara el día. Al amanecer, miraron hacia el otro lado del valle y vieron que lo que había sido bosque, terraplén cultivado y pasto cruzado de senderos, era ahora una mancha viscosa. Un trozo de la montaña se había derrumbado en masa, cortado en pico de arriba a abajo. Y los aldeanos, de uno en uno, avanzaron por el bosque de puntillas para rezar ante su santo, pero Purun Bhagat yacía muerto, sentado con las piernas cruzadas, la espalda apoyada en un árbol y el rostro mirando hacia el noroeste. El sacerdote dijo: «Contemplad otro milagro más, pues esta es la postura en que deben ser enterrados los santos. Por tanto, en este lugar construiremos un templo a nuestro Purun Bhagat». Antes de que hubiera pasado un año, ya habían levantado el templo, un santuario pequeño de piedra y barro, y llamaron al lugar la montaña del Bhagat. Y hoy día siguen rindiéndole culto con antorchas, flores y ofrendas. Pero no saben que el santo de su devoción es el difunto Sir Purun Das, que fue en otras épocas un importante ministro adorado por la más alta sociedad hindú. Vamos a proceder entonces a repetir, porque ahorita no pudimos escuchar lo que teníamos preparado para ustedes. Y se llama el mito de Prometeo. Al principio de los tiempos, hace muchos años, incluso millones de años, sobre la tierra únicamente habitaban dioses inmortales. Pero llegado un momento, estos dioses inmortales decidieron que sobre la tierra era el momento de que habitaran los seres mortales. Fue así como estos dioses comenzaron a construir a todos los animales que hoy conocemos en la tierra, con el fin de que estos animales le rindieran culto a los dioses. Epimeteo, que era un hermano del titán Prometeo, fue el encargado de repartir entre todos los seres mortales los dones para que estos pudiesen sobrevivir en la tierra. Fue así como Epimeteo dotó a algunos seres de
plumaje de gran tamaño, garras y colmillos para que pudieran conseguir su alimento y defenderse. A otros, a falta de tamaño, los dotó de gran capacidad para correr, de mucha intrepidez y rapidez. Hubo otros seres a los cuales Epimeteo dotó de la capacidad para respirar bajo el agua y les dio aletas. A otros, en cambio, les dio alas para poder volar y volar y volar por los cielos. Pero hubo un ser, un animal, un ser mortal, al cual Epimeteo no le dio ningún don, pues se le olvidó. Epimeteo no fue lo suficientemente provisorio y agotó todos los dones en el resto de animales. Y este ser del que les estoy hablando quedó totalmente desnudo, pequeño, indefenso. Prometeo, que era un titán, amaba muchísimo a estos seres. ¿Sabéis de quién estoy hablando? Eran los seres humanos. Eran esos seres que habían quedado indefensos y desnudos. Fue así como Prometeo, preocupado por el futuro de los seres humanos, imploró al dios Zeus para que éste les ofreciera algo a los hombres con lo cual pudieran defenderse y sobrevivir en la tierra. Y Zeus accedió a este ruego y dio a los hombres el fuego, ese elemento con el cual los seres humanos se protegerían del frío, generarían luz y cocinarían todos sus alimentos. Los seres humanos, muy agradecidos con los dioses, les daban ofrendas. Una vez, en una ofrenda, Prometeo decidió jugarle una trampa al dios Zeus. Y fue así como escondió un montón de huesos cubiertos de apetitosa salsa y grasa. Zeus, creyendo que esto era carne que le habían ofrecido los hombres, se comió todos los huesos. Y a que no sabéis lo que pasó. Zeus se llenó de mucha furia y decidió emprender una venganza contra la especie humana por esa trampa que Prometeo junto con ellos le habían hecho. Y les quitó el fuego. Prometeo, siempre muy rebelde y preocupado por la especie humana, fue al taller de los dioses Atenea y Hermes y les robó el fuego y las artes, para que además los hombres supieran cómo generar la llama y mantenerla. Y otra vez, la ira de Zeus. Zeus decidió emprender una venganza contra los hombres y Prometeo. Y fue así como creó una mujer muy hermosa, una mujer a la cual Afrodita había dotado de una gran sensualidad e inteligencia. Esta mujer fue enviada a la tierra para que se casara con Epimeteo. Y cuando se casaron, Pandora, pues así se llamaba esta mujer, recibió como regalo de bodas una caja en la cual estaban encerrados todos los males: la enfermedad, la muerte, la mentira, la guerra, el odio. Pandora, a la cual se le había advertido que no podía abrir jamás esta caja, pues ella estaba presa de curiosidad y la abrió. Y cuando la vio, todos los males de la humanidad salieron y se dispersaron por la tierra. Y fue así como la especie humana comenzó a aparecer. Pero resulta que Pandora, muy asustada, sacó de nuevo la caja. Y solo una cosa quedó dentro de esa caja, y fue la esperanza. Es por eso que tenemos el dicho popular: la esperanza es lo último que se pierde.
Eres el antídoto para mi esperanza, me comprueba el corazón. Eres el antídoto para mi esperanza, me comprueba el corazón. Sol de la mañana. Llévame contigo por tierra, por mar. Trae de la mar. Este mi Dios será, no se muere el tiempo de hoy. El tiempo de Ahora, esperando que se hubiera escuchado bien, estemos teniendo una excelente transmisión, vamos a conversar un poquito de lo que nosotros acabamos de proyectar y lo que ustedes vieron en este video. Nosotros quisimos hacer esta narración sobre el fuego porque el fuego es el elemento principal para dar luz. El fuego es el elemento con el que los seres humanos pudieron salir de las tinieblas. Pero cuando se encuentra la luz y la oscuridad, tenemos algo que son las sombras. Y las sombras son esas imágenes que nosotros podemos proyectar usando luz y oscuridad. Son imágenes muy mágicas que nos sirven para contar historias. El video que nosotros observamos, El milagro de Puru Bhagat, que es una narración contenida en el libro de la selva, pues el libro de la selva tiene muchas historias. Está, por ejemplo, la historia de Mowgli, el niño criado por lobos, o está la historia de Kalana, que es un gran elefante que tiene ciertas aventuras. También está la historia de Rikki Tikki Tavi, que es una mangosta muy valiente, o la historia de la foca Kotick. Y hay unas cuantas más. La que quisimos representar en nuestro video fue El milagro de Puru Bhagat, una historia contenida en el segundo libro de la selva, del autor Rudyard Kipling. Rudyard Kipling fue un autor inglés nacido en la India. Decimos nacido en la India, pero era inglés porque, tal como nosotros mencionamos en nuestra narración, la India por aquellos tiempos era una colonia del Imperio Británico. Entonces, no siendo más, queremos entrar en materia y hablar un poco sobre lo que es el teatro de sombras y las múltiples posibilidades que se ofrece para poder narrar. Nosotros queremos generar un espacio en donde aprendamos unos asuntos básicos para narrar el teatro de sombras y que ustedes pues, puedan también reproducirlo en la casa. Entonces, ahora sí podemos pasar a presentar el equipo de las personas que nos están acompañando. Y una de ellas es Laura Romero, que nos va a contar de manera breve cómo podemos generar este teatro de sombras, cómo podemos construirlo. Entonces vamos a organizar la mesita. Hola. Bueno, buenos días. Yo soy Laura Romero, soy docente del Grupo Educativo Aula Moderna. Como les digo, Laura, les voy a hablar un poquito de cómo construimos ese teatro en sombras para que ustedes lo realicen en casa y en familia. Es muy sencillo. Lo primero que debemos hacer es tener en cuenta los materiales. ¿Cuáles son esos materiales? Tenemos cartón, si no tenemos cartón puede ser con cartulina, palos de chuzo, cinta, una lámpara que puede ser algo pequeño o la del celular preferentemente, vinilo negro, tijeras, bisturí y algunas siluetas. También las podemos realizar en cartón baja. Entonces, después de que tengamos esos materiales, lo primero que vamos a hacer es buscar en casa un espacio que esté oscuro y que se adecue para que no se filtre ninguna luz diferente a la lamparita que vamos a utilizar. Después vamos a proceder a crear las siluetas. ¿Cómo las vamos a hacer? En cartón, como ya les había mencionado, y las vamos a recortar con bisturí porque el cartón, como ustedes saben, es un poco difícil de recortar
recortar con las tijeras, entonces lo ideal es que sea con bisturí teniendo mucho cuidado. Si no, lo podemos hacer también en cartulina o en cartón paja. Podemos hacer siluetas de diferentes tamaños, grandes, pequeñas. ¿Y qué son estas siluetas? Son los personajes que van a estar en dicho relato y también todos los objetos para simular las acciones. También tener en cuenta lo del ambiente, si va a ser de día o de noche. Entonces tener en cuenta elementos como el sol, como la luna, en qué lugar se va a proyectar ese relato. Que si va a ser en un museo, en una biblioteca, si va a ser en una iglesia, ¿cierto? Dependiendo de dónde lo vayamos a hacer, entonces tener en cuenta todas esas siluetas para que podamos tener una mejor proyección. Después de que tengamos esas siluetas, vamos a proceder a pegar unos palitos de chuzo por la parte de atrás para que las podamos desplazar de un lugar a otro sin tener inconvenientes. Y por último, vamos a ubicar una sábana blanca en ese lugar donde elegimos de nuestra casa para que podamos proyectar esa lamparita y de esa manera iniciar con el teatro. Tenemos varios tipos de teatro. Entonces, uno de ellos es el que les acabamos de mostrar, que ahorita nuestra compañera Laura nos va a hacer algo pues muy breve para que ustedes lo puedan ver y lo que vimos en la proyección de lo que les mostramos ahorita. Entonces, también podemos hacerlo en la pared. Podemos proyectar una lámpara en la pared, una pared blanca, hacer piruetas con las manos o si no, con las siluetas que acabamos de hacer, ¿cierto? Otra de las formas que lo podemos hacer es con una caja de cartón. Vamos a hacer una escenografía en un papel transparente, dibujamos esa escenografía. No sé si les están apareciendo las diapositivas, pero allá hay unas imágenes para que ustedes puedan ver cuáles son los tipos de teatro que hay. Y ya en esa escenografía, entonces vamos a mover todas esas siluetas o también podemos hacerlo con la mano. Recuerden que siempre debemos tener una lámpara que preferiblemente sea la del celular para proyectar esto. Ahora, otro de los elementos que debemos tener en cuenta para este relato es el narrador. ¿Quién va a ser el narrador de esta historia? Si es un narrador omnisciente, que es el que cuenta todo lo que sabe, él cuenta toda la historia y la narra en tercera persona. Si va a ser uno de los personajes, que es el que narra en primera persona, o si va a ser un testigo observador, que es el que cuenta todo lo que está viendo y todo lo que está observando. Tener en cuenta cuáles son los personajes que van a estar allí y las acciones que van a representar, cómo son esos personajes, qué tipo de personaje es, cómo lo van a hacer, ¿cierto? Tener todo eso para que tengamos muy claro. También tener en cuenta, como les decía ahorita, es el lugar que donde se va a proyectar todo este relato. Cómo va a ser el lugar, dónde va a ser ese espacio, qué elementos importantes como el sol, como la luna, la noche, las estrellas, todo esto, para que la persona que está viendo el teatro pueda estar pues, como más metido en todo esto. También se debe escribir una trama, que es lo que hacemos antes, leerla varias veces, saber qué elementos podemos incluir allí y por último escribir un guión que ya donde van todos esos diálogos y las escenas que vamos a trabajar. Entonces, ya que sabemos cómo lo podemos construir, manos a la obra, nosotros queremos invitarlos a que lo hagan en casa, a que lo hagan en familia, pueden hacerlo con sus familias, ponerle un personaje a cada uno de sus miembros y aprovechar bastante todo. Bueno, entonces ya que Lau nos ha explicado brevemente cómo hacer un teatro de sombras y cómo nosotros empezamos a generar esos principales elementos para narrarlos, recordemos que puede ser una historia propia, una historia real o una historia imaginaria. Si es una historia imaginaria, pensemos en un animal, por ejemplo, y qué historia le daríamos a ese animal, si ese animal tiene además algunas capacidades sobrenaturales, tiene poderes, tiene una historia mágica, una historia ficticia. La idea es que nosotros narremos todo lo que queramos, también nos narremos a nosotros mismos, nos pongamos algo de nuestra historia en esa narración que estamos generando. Para construir el teatro de sombras, como habíamos dicho, no es necesario que las siluetas estén pintadas, porque únicamente se va a ver la silueta de los animalitos de los personajes que estamos proyectando. Lo que podemos hacer es calcar esa silueta y luego recortarla en cartulina y pegarla al palito. Y miremos acá, le voy a pedir a Andrés que apague por favor esta luz, de qué manera se nos muestra
en las siluetas. Miremos, por ejemplo, en esta, cómo se presenta el reno, ¿sí? El elefante. A medida que lo alejemos del escenario, de la pared, él va a estar, se va a ver más grande o más pequeño. Y así podemos generar un montón de siluetas y construir nuestra historia. Miremos que si no tenemos una sábana, también podemos proyectarla en una pared, podemos proyectarla en una pared blanca o acá incluso en el árbol. Esto puede ser una escenografía, ¿cierto? Puede ser como una escenografía. Acá tenemos muchos animales, el oso. A medida que lo vayamos alejando, se ve más grande. Y lo acercamos y se ve más pequeño. Así podemos jugar con nuestro escenario y nuestros personajes. Vamos a ver de qué otra forma también lo hacemos generando eso. Acércalo más largo. Miremos acá. Generando la silueta, recortándola para que se proyecte la luz sobre la silueta. Bueno, ahora, Andrés, ¿nos puedes comentar otra vez, por favor, la luz? La invitación que el Grupo Educativo Aula Moderna tiene para las instituciones educativas Alfredo Koch Arango y San Vicente de Paúl es que nos atrevamos a contar nuestra propia historia. Cada estudiante va a hacer su propio teatro de sombras con esos personajes que lo representen, esos personajes que quiera. Nosotros aquí ilustramos una historia del libro de la selva, porque es el libro que nos convoca para este año, el evento del libro. Fue la narración que escogimos, que quisimos representar. Es una historia muy bella, con muchos significados, con una escritura muy bonita por parte del autor. Vale mucho la pena leerla y además representarla, ¿cierto? Pero ustedes, la idea es que construyan esos personajes que los han marcado o unos personajes que los representen en el teatro de sombras. Entonces, cada estudiante puede hacer su propia historia. Los invitamos a que escribamos un relato corto, una historia que no dure más de 2 minutos. Generan las siluetas, ustedes ya se encargan de darle a esos personajes toda la caracterización, a darle a esa narración toda la originalidad que ustedes quieran, obedeciendo al tipo de estructura narrativa que quieran, ¿cierto? Puede ser una narrativa lineal o puede ser una narrativa empezando desde el final, como ustedes quieran hacerlo. Generan estos personajes con las siluetas, buscan un espacio oscuro, una linterna y hacemos un pequeño video de nuestra narración. Para incentivar estas creaciones y hacer más divertida nuestra actividad, el Grupo Educativo Aula Moderna quiere otorgar unos premios a las mejores narraciones que nos envíen, ¿cierto? Entonces, ustedes van a seguir las redes de Aula Moderna, que es en Instagram, @Aula Moderna, en Facebook estamos como Aula Moderna, y allí nos etiquetan y nos envían sus historias. Y Aula Moderna elegirá las historias más creativas, las historias que se les vea con esa elaboración, esa dedicación, y tendremos unos premios. Es también una actividad para que ustedes realicen en el colegio con los profesores, para que los profes y las profes estén como pendientes pues, de las narraciones, que sea una actividad también pues como una construcción en la clase, y esa es la invitación que tenemos para ustedes el día de hoy. Entonces recuerden, generar nuestra historia en teatro de sombras que no dure más de 2 minutos, hacer el video y subir este video a las redes etiquetando a Aula Moderna, para que a nosotros nos llegue el video y podamos observar esas maravillosas historias que todos ustedes nos van a contar. Y después de esto, pues entonces haremos las respectivas premiaciones. Y para esto queremos dar un plazo de 2 semanas, ¿cierto? En las siguientes 2 semanas podríamos estar haciendo esto. Entonces, para que generemos esta actividad también en las aulas, con los profesores, con los estudiantes, con la familia, con sus acudientes, sus hermanitos, y generemos este espacio.
Queremos darle, entonces, queremos darles las gracias muy especiales por la asistencia, por la participación, por la atención prestada a las instituciones Alfredo Arango, San Vicente de Paúl. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, a eventos del libro, a Fiesta del Libro. Gracias por estar acá conectados. Y este espacio lo preparamos con mucha dedicación y entrega, especialmente para ustedes, para que ustedes también se animen a narrarse, a participar de nuestro concurso de narración en sombras. Y bueno, muchísimas gracias por asistir. Queremos despedirnos ya presentando entonces todo el equipo, que es nuestro licenciado en música, Sergio Miranda, se encargó de todas las partes de los efectos, Laura Romero, que es quien nos está ahorita hablando sobre el taller, y detrás de la cámara también está nuestro licenciado en lengua castellana, Andrés Vega. Y quien les habla, Laura Zuluaga. Muchas gracias por asistir y participar.